y queso artesanal. Una combinación de texturas creada por Diego Telles, un chef guatemalteco experto en la cocina de autor, en donde el cocinero expresa su creatividad haciendo recetas con personalidad, un estilo que fue cosechando desde que tuvo sus primeros acercamientos a la cocina. Desde que era un niño, yo siempre supe que yo iba a llegar a ser cocinero. Siempre tengo la imagen grabada en mi mente cuando mi mamá hacía galletas y pasteles, era lo que más me gustaba ayudarla a hacer, que me dejaba comerme la masa cruda que quedaba en los recipientes. Entonces yo creo que de ahí surgió mi deseo de ser cocinero. Durante 6 años estudió 3 carreras universitarias distintas, pero ninguna llenó sus expectativas hasta que decidió dejar todo de lado y seguir su sueño. Diego recibió clases de cocina durante 2 años en el INTECAP, para después realizar sus prácticas en varios restaurantes del país. En 2006 empecé a trabajar acá en Guatemala con un chef italiano. Él había sido chef de un restaurante con 2 estrellas Michelin en Inglaterra. Entonces con él tuve mi primer contacto con alta cocina, o sea, de verdad alta cocina, que yo no conocía acá en Guatemala. Motivado por encontrar y conocer nuevas tendencias en la cocina, Diego investigó opciones fuera de Guatemala, teniendo la oportunidad de hacer prácticas en 2 de los mejores restaurantes a nivel mundial. Buscando, me fui encontrando con esos restaurantes que pues me gustaban, qué era lo que estaban haciendo, y apliqué. En 2009 apliqué a uno que se llama Mugaritz. Bueno, apliqué como en el 2008 y en 2009 me fui para allá con ellos. En ese año éramos el 4º mejor restaurante del mundo. Fue ahí donde su experiencia y manera de trabajar fue tomando forma y un estilo único. Bueno, regresé a Guatemala, trabajé un par de meses con un amigo en un restaurante italiano, luego me fui a trabajar, fui chef ejecutivo de La Reunión. Ahí estuve 2 años y en 2012 apliqué a un restaurante en España que me llamaba mucho la atención y nunca me respondían, entonces apliqué a Noma, que en ese momento era el mejor restaurante del mundo. Diego fue elegido entre cientos de chefs de todo el mundo para tener un lugar en Noma, un restaurante de Dinamarca catalogado como el mejor del mundo en el 2010, 11, 12 y 14. Este restaurante danés se caracteriza por utilizar productos que se cultivan solo en la región nórdica, algo que llamó la atención de este joven cocinero que supo que en Guatemala podía hacer lo mismo, crear un lugar donde todos los platillos fueran elaborados con productos cultivados en la tierra que lo vio nacer. Bueno, regresé porque en mi cabeza no cabe de que Guatemala no pueda existir fuera de las fronteras. A cualquier restaurante, país que he estado, me preguntan Guatemala y saben que es en Latinoamérica, pero no tienen idea de dónde es, cómo es, qué se come, etc. Con el objetivo de revalorizar los productos guatemaltecos, Diego en el 2013 abrió las puertas de su restaurante en Antigua llamado Flor de Lis. Hace un año fue trasladado a la capital en Cayalá, ofreciendo una modalidad única en su servicio, pues no ofrecen un menú a la carta, sino un menú de degustaciones con opciones de 8, 10 y 12 platillos. Aquí el menú y los platos cambian de acuerdo a lo que vayamos encontrando en el mercado, la temporada, etc. Pero hay un par de platos que nunca han cambiado y el plato que más éxito tiene es el tomate confitado. A la gente le fascina. El atractivo de Flor de Lis es que los comensales llegan y no saben lo que comerán. Sin embargo, se les da un servicio personalizado, pues al momento de que el cliente reserva, se le pregunta si tiene algún tipo de alergia, si es vegano o si es intolerante a algún ingrediente. Además, tomando una tendencia que surgió en España, aquí los platillos son servidos por los mismos cocineros, dando una atención única y distinguida. Esto ha hecho que Diego y su equipo sean reconocidos nacional e internacionalmente, siendo una de las satisfacciones más grandes que este chef ha tenido. Muchísimas publicaciones fuera de Guatemala nos han publicado, hemos salido en Forbes Magazine Centroamérica, México, Elle Magazine Estados Unidos, Elle Magazine Japón, hemos salido en un par de publicaciones de Inglaterra, Italia, Argentina, y ahorita en marzo salimos en una de las revistas gastronómicas más importantes del mundo que se llama Tapas Magazine de España. Entre los planes que Diego tiene para el futuro de Flor de Lis, podemos mencionar la expansión de su cocina. Además, está trabajando para crear un nuevo servicio de catering con otros chefs internacionales y, por supuesto, seguir resaltando los productos guatemaltecos en cada una de sus deliciosas creaciones.
hoteles, además de ser uno de los chefs guatemaltecos más importantes, también se ha convertido en un ejemplo a seguir. Bueno, para muchos. Él fue juez de las 2 temporadas pasadas de Desafío Culinario y actualmente guía y califica a los niños que participan en este mismo reto, teniendo la responsabilidad de elegir al mejor pequeño chef. Y sabe que Desafío Culinario se transmite aquí, en Guatevisión. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más aquí en Sin Reservas. No se vayan. Y al cierre, muere el cerebro detrás de una operación criminal digna de una película. Hace una década el aeropuerto internacional se convierte en escena de la desaparición de más de 8 millones de dólares y el destino de la mitad de este efectivo, al parecer, seguirá desconocido. De vuelta en Sin Reservas, gracias por continuar con nosotros. Hace 10 años, Guatemala vivía el inicio de una historia increíble al ser cometido el asalto del siglo en el Aeropuerto Internacional Aurora, sin disparar un solo tiro. En cuestión de minutos, 3 hombres cargaron con más de 8 millones de dólares, lo que se convirtió en la suma de efectivo más grande robada en el mundo. El sábado se cerraba el capítulo al descubrirse el cadáver del capitán Francisco Arana Barrera, cerebro de la operación en la cárcel de Fraijanes 1. Esta es la historia del robo millonario. El Ministerio Público se encuentra analizando los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto La Aurora para determinar si existen pruebas del robo del siglo. Era un día normal y el almanaque marcaba el 7 de septiembre de 2006. En el aeropuerto La Aurora la jornada empezaba sin problemas, hasta que un grupo de ladrones bien sincronizados realizó lo que se conocería en los anales criminales como el robo más grande de la historia del país. Sin un solo disparo, en menos de 10 minutos, 3 hombres armados se llevaron 8.6 millones de dólares en efectivo. Era un dinero que la empresa Wackenhut trasladaría a la Reserva Federal de Estados Unidos y que pasó a manos de esa banda. El ahora magistrado Walter Villatoro, quien en ese entonces era el presidente del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, llevó el caso del robo del siglo. Ellos llegaron tipo 6 de la mañana al aeropuerto. El hecho fue exactamente a las 7:20. Obviamente, en ese lapso que ellos entraron, etcétera, algunas personas también que habían trabajado ahí se pusieron gafetes como del aeropuerto y uniformes parecidos a los que utilizan ahí, normalmente un chaleco anaranjado, etcétera. Entonces entraron al aeropuerto. Unos por el pick-up entró por esa puerta donde entraba y salía el camión de la basura. Los dólares pertenecían a 10 bancos del Sistema Nacional y eran transportados en un carretón de aeronáutica civil hacia un avión que los llevaría a Estados Unidos. En ese lapso que el tractorcito lleva los 22 bolsas que eran 11 millones de dólares y pico, es cuando intercepta el pick-up, un pick-up gris polarizado, doble cabina, intercepta, se bajan con armas, los amenazan, se los llevan, los dejan amarrados, pasan los bultos al pick-up de ellos y salen por la misma puerta. En la huida, los 3 delincuentes dejaron tirados en la pista del aeropuerto 5 sacos con dólares. A las 7:35 de la mañana, el cajero de Wackenhut logra tomar su intercomunicador y da la voz de alarma a las autoridades. Los cómplices del robo esperaban a los 3 asaltantes en la quinta calle de la zona 13 para llevarse los 8.6 millones de dólares. Era una lotería por lo fácil que resultó el robo, que más tarde se convirtió en su propio infierno, pues al poco tiempo los investigadores empezaron a dar con los responsables. Nosotros tuvimos 6 personas directamente. El señor Germán Estuardo Santos, único apellido, el señor Ernesto Enrique Cordón de la Fuente, el señor Pablo José Reyes Robles, el señor Miguel Arturo Alvisures Pineda, Eddie Giovanni Morales,
que tenía varios nombres, y el señor Pedro Alberto Folgar García. Este último, curiosamente, parece ser que era suegro de un militar que apellido Barrera, que había sido el actor intelectual, que nosotros ya no lo conocimos porque él fue capturado mucho después. El ex capitán del ejército Francisco Arana Barrera fue capturado el 10 de junio de 2009. Se le condenó a 15 años de prisión por robo agravado. A su esposa Ingrid Folgar, cómplice de la fechoría que tenía $1 millón al ser capturada, se le sentenció a 17 años de prisión. Encontraron en esa casa de la señorita Folgar un pick-up cuyo propietario era el señor Arana Barrera, y dentro del pick-up había dinero justamente con precintos de los bancos que habían enviado los dólares para Estados Unidos. Entonces, esa fue la vinculación que se dio. Todos los implicados en el robo millonario fueron capturados y recibieron penas de 3 a 17 años de cárcel. Del dinero robado solo se rescataron $4 millones y del resto hasta el día de hoy nada se sabe. Algunos miembros de esta banda están en libertad y los cabecillas siguen en prisión acusados de robo agravado, falsificación de documentos, encubrimiento propio por ser los autores del asalto millonario en el aeropuerto La Aurora. Para los investigadores del robo millonario, los $4 millones que no aparecieron están escondidos en algún lugar cuya ubicación quizá murió con el cerebro de este audaz asalto digno de una película. Así finalizamos esta emisión de Sin Reservas. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una muy feliz noche y recuerde que regresamos este miércoles con más historias humanas y también historias increíbles que ocurren en nuestro país. Que descanse.